Yo creo que todos vamos a programar. Eso es como yo creo que en el futuro programar va a ser como leer, escribir y programar. Sí, yo también creo. En el fondo, supongo que cuando se inventó la escritura habían unos pocos expertos que sabían escribanos, escribir, sabía que digamos, pedir, es una profesión. Sí. Yo creo que la programación va a estar en manos de todos. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTalks. Estamos con un invitado muy especial, uno de los advisors de Fintual. Es José Miguel Piquer, Premio Nacional de Telecomunicaciones. Estuvo en la creación del primer sitio web en Chile, envió el primer mail en Chile y creó el dominio .cl. Suavecito. Eso no más. Y además es PhD, porque Pedro se va a enojar si no lo digo. José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a su programa. Y además estamos con Agustín y Pedro. Hola. Oye, José Miguel, tú estuviste cuando partió todo esto de internet. Estuviste presente, eras estudiante, no sé, vos estabas saliendo de la universidad. ¿Cómo fue esa? De hecho, antes de ti no había mails en Chile. O sea, estaba como no, pues no había. el Bueno, AP antes de Piquer y DP después de Piquer. o sea, claro, bueno, mi generación es como la última generación análoga, diría yo, de Chile. Mi tesis en la Universidad de Chile la hice leyendo papers en un journal de papel, en una biblioteca donde uno tenía que buscar en unos cardex con fichitas. Entonces te interesaban los sistemas distribuidos y buscabas la ficha que decía sistemas distribuidos y te decía todos los papers que alguna bibliotecaria había decidido que eran de sistemas Lo distribuidos. sentimos, lo está leyendo otra persona en este momento. O sea, olvídate la velocidad, digamos. O sea, estáis leyendo cosas de hace 10 años y que con suerte han llegado a la biblioteca de computación de la Universidad de Chile. Ya, claro. Entonces yo soy de eso. O sea, de verdad, antes de mi generación, en el fondo, el mundo era totalmente distinto. Yo tengo una hija que nació en el 86. Nosotros el .cl lo inscribimos en el 87. Entonces siempre digo que hay como una generación antes del .cl y después del .cl. Que en el fondo es como eso, es como la generación análoga y la generación digital, que son muy distintos, aunque obviamente esto se demoró mucho en llegar a todo el mundo, ¿no es cierto? Pero los estudiantes universitarios, digamos, nacidos después del 87, entraron a una universidad que ya estaba tecnologizada, claro, conectada, donde todas estas cosas eran totalmente distintas. Entonces no existía el departamento de computación, me imagino. El departamento de computación lo crearon en el 75. Ya, y tú estabas ahí. Yo el 75 estaba en el colegio. Estabas en el colegio, entonces Claro. entraste a una universidad que tenía departamento de De hecho computación. es anecdótico, pero el departamento lo creó mi hermano. Lo sabíamos. Antes de Piquer. que alguien querían invitar a este podcast también. Es muy interesante su versión. Él con Patricio Poblete, con toda esta gente, fueron compañeros casi de generación, creo que tienen como un año de diferencia. Y ellos son como la primera generación, son 10 años mayores que yo. Son la primera generación que en el fondo ven la computación como algo que es distinto a las otras disciplinas, que merece tener un área propia, una área de investigación propia, un departamento. Y crean el departamento del 75 y yo llego ahí más o menos como 10 años después. ¿Y tú venías así, caballo carrera, directo al departamento de computación? No, yo entré a ingeniería pensando así como en matemáticas. Los matemáticos me convencieron rápidamente que eso no era lo mío. Se encargaron de... Y Juan Álvarez, que muchos de ustedes lo deben conocer, digamos, me hizo el curso de Introducción a la Computación en el segundo semestre en esa época. De hecho, mi hermano me recomendó tomarlo con él, me dijo, este es el mejor profe. Y eso me cambió la vida. ¿Qué lenguaje era eso? Era Fortran. Enseñamos Radford, que era una versión, era como una capa que uno le ponía en torno a Fortran para hacerlo más moderno. Tenía while, esas cosas. Súper Bueno. Fortran solo tenía if, y GoTo, por supuesto. Ya. Eso lo va a entender un pedazo pequeño de tu audiencia. La parte tech de FinTech. No me importa. Muy antigua, además. Bueno, y ese curso a mí me cambió la vida. O sea, en el fondo, a mí lo que me mató fue la programación, ¿no? En el fondo, el poder programar y escribir código. Pero ahí tú no tenías un computador, me imagino. De nuevo, como mi hermano era importante y había creado el departamento, y qué sé yo, él tenía una cuenta en el mainframe así súper fabulosa que nadie más tenía. Entonces yo usaba esa cuenta para poder tener acceso directo al computador. ¿La Chile tenía una Nosotros tenemos, pieza? la Chile tiene el primer computador, digamos, como con fines científicos se llama, que llegó al país como en los años 60. Había uno antes que creo que llegó a aduana y eso es todo lo que había en Chile. O sea, fueron pioneros siempre en este tipo de temas. Y por lo tanto había un computador y un IBM súper moderno en la época y qué sé yo. Que en general la gente programaba usando tarjetas, pero que tenía unos pocos terminales. Entonces, como yo usaba el de mi hermano que tenía un buen terminal, y entonces yo ahí aprendí a programar en directo con la máquina y fue algo que a mí
me fascinó. Yo encontré Te rayó, que a veces he contado esa anécdota también hubo una tarea de un curso, era programar un pequeño programa que jugaba al gato. Entonces, el gato es un juego de estos que son fáciles de programar porque tú puedes hacer todas las jugadas posibles y todavía es viable. Claro. Los computadores de la época era lento, ¿sí? O sea, tú le pasabas un tablero vacío, el gallo se demora como un minuto en responder, en jugar todas las jugadas posibles, pero claro, era viable. Y entonces yo programé ese juego, entonces yo jugaba y él jugaba, y o sea, el gato cuando tú juegas bien, nunca pierdes. Claro. El que parte puede ganar. Entonces yo lo programé para jugar bien, entonces él nunca perdía, entonces yo no le podía ganar. Entonces la forma de ganarle era generar un tablero pre-lleno. O sea, partir con un tablero que ya estaba en una cierta posición y se le juega de aquí para adelante. Entonces ahí estaba sonado porque el tablero estaba hecho para que él perdiera. Entonces ahí lograba ganarle. Entonces dije, ya, pero ahora voy a probar que él me gane, ¿no? Que hasta aquí nunca lo había hecho. Y entonces jugué mal. ¿Ya? Entonces en el gato como que ya con 2 posiciones ya dejáis listo el juego y ya el gallo te puede... O sea, con jugadores perfectos. Con jugadores perfectos, exacto, claro. Él te va a ganar, digamos. Sí. Y el tipo, entonces yo tenía, imagínate un tablero de gato que tiene así como 2 posiciones puestas y el tipo me dijo, te gané. Y terminó el programa. No siguió jugando. Y dije, este gallo, un sobrado así. Yo no escribí eso, o sea, yo no hice un programa sobrado que dejara de jugar. Claro, obviamente yo lo había escrito. Pero algo tan simple como eso me mostró así como eso, era como esa sensación de que había creado vida, ¿no? O sea, creaste algo que hizo algo inesperado. Claro. En 3 líneas de código, es una cuestión súper simple. Y me fascinó. O sea, eso de decir, wow, esto no es. Porque hasta ahí yo veía la programación como un set de instrucciones que el gallo hacía exactamente lo que tú le decías, y como una planilla Excel, así que calcula las cuestiones. Tú lo encontrás nada muy maravilloso. Pero esto que te sorprenda, que está en tu propio programa, que escribiste, lo acabas de escribir. Entonces dije, no, esta cuestión es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Es como un superpoder. Alguna vez escuché a alguien que decía que aprender a programar te da superpoderes. Era lo más cerca. Por eso te digo, es como es lo más cercano que hay a crear un organismo, ¿eh? Que tú en el fondo creas un set de instrucciones. Bueno, de hecho, Dawkins y compañía tienen esa teoría de que nosotros somos algo así. ¿Richard Dawkins? Sí, tiene la teoría que el ser humano es una especie de construcción hecha por nuestros genes para reproducirse y mantenerse en el tiempo. Y somos lo mejor que se puede crear en el sentido como de que tienes ciertas cosas innatas, como instinto de conservación, ganas de reproducirte, ese tipo de cosas que son como tus instintos básicos. Claro. Pero además tienes la capacidad de modificar esos instintos básicos con tu conciencia y tu capacidad. Y eso, en teoría, es como la mejor combinación que tú haces cuando te imaginas que quieres crear un robot que va a ir a Marte y que ya tú no tienes control sobre él, por lo tanto. Entonces haces un programa para que el robot explore Marte por su propia cuenta. Entonces tienes que hacerle ciertas cosas preprogramadas, pero muchas otras que él tiene que adaptarse y tiene que aprender. Pero tienes que tratar de que no aprenda a autodestruirse, por ejemplo. Entonces hay una regla entre el hardware y el software, entre comillas. Y entonces los programas somos eso, es como lo más parecido a una especie de ser vivo que está prescrito, pero que también tiene autorización para modificar su comportamiento o hacer cosas sorprendentes, digamos. Claro. Bueno, oye, y tú creaste, porque habláis de crear y mencionaste .cl a la pasada. ¿Tú creaste los .cl? Sí, mira, yo tengo una característica muy extraña que nunca la he entendido totalmente, de que yo estoy en la foto de un montón de cosas importantes que pasaron en el internet chileno, digamos, y estoy siempre ahí. Soy como el Wally así de la primera página web. Hay varios. Lo primero es el primer mail. El primer mail que enviamos entre la Chile y la USACH. Pato Poblete era el jefe en esa época y él era el profe que hizo el proyecto y qué sé yo. Yo era el tipo que enchufó los modems, configuró los computadores. De hecho fui a la USACH a configurar y qué sé yo. Y recibir el mail. A dejar todo listo. Y el mail lo recibió Edgardo Trell al otro lado con Sergio Mujica. Y entonces mandamos y funcionó y dijimos, wow, eso fue todo, digamos, pero no hicimos una gran celebración ni nada. Pero estuve ahí, después estuve en... ¿Qué decía el mail? Es lo que están todos esperando la pregunta. Eso no lo voy a contar. Pero contaba demasiado. Búsquenlo en Google. ¿Qué decía el primer mail? En todo caso, sí descubrí que fuimos muy creativos, porque en algún libro leí lo que decía el primer telegrama que se envió, lo que decía la primera conversación telefónica. Y son todas cosas así como 1, 2, 3, 4, aló. El primer mail fue bueno. Vale la pena googlear. Un buen primer mail. Después estuve efectivamente en la primera conexión a internet, que fue a la vuelta de mi doctorado el año 92, cuando hicimos el primer ping, digamos, entre el router de acá y el de Estados Unidos. Yo estaba ahí conversando con el gringo del otro lado para que la cuestión funcionara. Que en un contexto no distinto, ahí era el SEC, que era el Centro de Computación, era el Florencio Utrera, era otros personajes, pero estaba yo también. Como gracioso. Y el 87 que inscribimos el .cl, que eso soy más yo, digamos, porque ya era profe joven. ¿Pero qué significa escribir .cl? Porque nosotros escribimos Fintual
.cl, digamos. También, también hiciste historia. No, pero, y si quiero escribir el punto... Claro. Sí. No, fue al revés. Fue en el fondo nosotros, como ya mandábamos mail y estábamos integrados a la red de mail internacional. Los gringos nos dijeron, oye, ahora está de moda, vamos a cambiar las notaciones de mail. Nosotros mandamos unos mails súper raros en la época que tenían unas notaciones con exclamativo, eran unos mails largos, así, nada que ver con hoy día. Entonces el tipo dijo, vamos a cambiar la tecnología, estamos estandarizando, todos vamos a usar esta notación de dominios con arroba, que es lo mismo que usamos hoy día. Y para eso necesitan un nombre de dominio. Para poder seguir intercambiando. El primer mail fue con un IP o con... Era con unos nombres cortos, eran nombres únicos. ¿Ya? Por ejemplo, la máquina con el se llama nombre... UCH-DCC, nuestra Ya. máquina, que era el DCC de la Universidad de Chile, súper creativo. Además, los nombres tenían que ser de 6 letras, era un desastre. Entonces, tu mail era algo así como seísmo exclamativo, UCP Vax exclamativo, UCH-DCC, ¿cachai? Exclamativo J. Piquer. perfecto. Era como un camino De de lo general a lo computadores que particular, había así que como... recibir. Entonces era un lío porque se volvió una hasta el cosa usuario, hasta el inmanejable. nombre de usuario. Hasta el usuario, y terminaba en el nombre de usuario. Y esto era una sintaxis distinta para cada sistema de mail. Digital tenía uno, IBM tenía otro. Claro. Entonces uno tenía unas tarjetas de visita que tenían 5 direcciones de mail distintas, así en alguna parte que no veía dónde escribirlas más, digamos. Entonces se decidió estandarizar en este formato. Para eso nos dijeron que tiene que tener un nombre de dominio. Entonces, Espera, cuando estabas en eso, ¿Ah? ¿tú tenías una sensación de que los mails iban a llegar a ser lo que son hoy día? O sea, tenías, ¿cachaba? ¿Te podías acordar en ese momento? Sí, de... yo me acuerdo. Siempre, de nuevo, hay que tener cuidado con los recuerdos porque se supone que uno reescribe la memoria cada vez que uno recuerda. Y como estas cosas las hemos recordado mucho, yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero tengo la sensación de que yo tenía mucho... Me sentía muy emocionado de estar integrando Chile a la red académica mundial. O sea, ¿Ya? que la Universidad de Chile, que Chile fuera partícipe, digamos, de estas cosas tecnológicas. Pero dentro de la academia está. Claro, entonces yo sentía que ahí íbamos a llegar y que íbamos a integrarnos al mundo académico. Siempre digo algo así como, o sea, cuando tu gaffiter, tu jardinero te da su dirección de mail, digamos, es algo, a mí todavía me provoca así como un poquito así, wow, ¿hasta dónde llegamos? Es de loco. Porque ¿no? tal vez podríamos haber pensado que, no sé, que los universitarios, que los profesionales, Claro. que LinkedIn iba a existir, digamos, ¿no? Pero que Facebook y estas cosas totalmente masivas, que WhatsApp lo tenía todo el mundo, es algo maravilloso. A mí, por lo menos, me sorprendió completamente. Claro. Bueno, y para terminar mi historia, el 92 nos conectamos a internet y terminó mi capítulo creativo. Terminó más o menos el año 93, cuando con Pepe Flores y el Eduardo Rodríguez, que eran mis alumnos en la época, hicimos un taller de sistemas así para hacer cosas en internet, porque acabamos de conectarnos, teníamos un servidor y no sé. Entonces, la pega del taller era levantar servicios para ver qué se podía hacer con internet, digamos, además del mail. Pero era una solución buscando problemas. Absolutamente, ¿no? Sí. Obvio. Entonces los cabros llegaron y me dijeron, oye, aparece esta cuestión que se llama web y hay un browser ahora moderno que se llama Mosaic. Ya. Y mostraron las cuestiones y yo reconozco que no encontré ningún interés. Encontré que para qué querí cuestiones gráficas, fotos, si tenéis texto y comandos, ¿para qué queréis más? Claro. Yo nunca creí mucho en las ventanas, en los mouse y esas cosas. Y los cabros estaban fascinados, a ellos les encantó y todo. Y dije, ya, bueno, háganlo. Y entonces así levantaron la primera página web, que después descubrimos que fue la primera página web en Latinoamérica, así fue bien pionero. Y se transformó en la página web del departamento, se transformó en una época en la página web de Chile, así. Después nos ganamos un proyecto con Sun Microsystems, que tenía muchos computadores famosos en la época, y nos donaron servidores cototos para hacer servidor multimedia de Chile, y qué sé yo. O sea, fue un camino gigante. Y de hecho Pepe Flores creó una de las primeras empresas que hacían páginas web en Chile. Así, o sea, es un proyecto que le cambió la vida a Pepe, así, claro. Curioso. Que era un proyectito de curso, así, inventado, muy simpático. Bueno, ya está, más o menos ahí llegó todo lo que he hecho en la vida. Ese fue mi periodo creativo. Y ahora, ¿Y ahora está reflexión o qué? No, o sea, yo creo que en parte tiene culpa el hecho que tuve trillizos el año 91. Entonces yo creo que eso, hasta ahí llegó mi carrera académica. Y de todos esos proyectos, por ejemplo, el mail, el .cl, ¿cuál fue el que más te gustó o el que más te entretuvo, por ejemplo? Bien difícil, ¿ah? Ninguno. Claro, ninguno de esos. No, yo creo que el .cl siempre fue el proyecto al que yo le tuve más cariño, diría yo. ¿Ah? Bueno, tuve que pelear mucho por él también. Tal vez eso hace que le tenga más cariño. Por Esas supuesto. cosas, son como... Dicen que por eso uno quiere a los hijos, porque como trabaja tanto por ellos, finalmente... Algo así, cuando tú le inviertes mucho... Mucho No, y esfuerzo. también tiene esta cosa de que los otros los desean. Aparecieron Tuvimos otros que pelear querían- mucho, que querían sí, llevarse mucha el- gente. Hubo una pelea muy grande en los Wow. años 90 en torno de quién era, si era el gobierno, era de la universidad, era una cosa independiente. La universidad en esa época creó Reuna y Reuna se lo quería llevar. Entonces dimos una pelea a muerte por mantener el .cl en la Universidad de Chile.
Yeah. Y a mí me tocó pelearla muy joven, muy chico, cuando todavía me sentía con muy pocas herramientas para pelear. No era un viejo cabrón, así que podía jugársela. ¿Como ahora decís? Como ahora. Ahora no tenía ningún problema. No, claro, en esa época yo era un niño. Y me sentí, yo creo que sirvió para varias cosas. O sea, le tomé mucho cariño. Además, era CL, era como ser dueño del país, ¿no? Era una cosa. Era un concepto así que yo lo sentía como algo muy importante. Probablemente el resto de la gente no lo sentía muy importante. O sea, los que estaban peleando en esa época sí. El público no tenía idea, nadie le público interesaba. general, Pero hubo una pelea interesante con el rector de la Chile y todos involucrados. Y eso también me hizo apreciar un poco a la Chile, porque le tomé cariño a la universidad por eso, porque en el fondo fue una pelea con el Florencio Utreras en la época que ahora nos hicimos amigos de nuevo, pero en esa época nos peleamos harto, que era nuestro, era de Chile, fue con el que hicimos la conexión a internet y qué sé yo, y él creó Reuna como una asociación de todas las universidades. Entonces él quería llevarse el CL a Reuna, que era como el internet de Chile, estaban todos los que tenían algo con internet estaban ahí. Claro. Y la Católica no quería, la Católica no participaba en ese proyecto y sentía que podía haber una cosa en su contra y prefería. Entonces la Católica defendió que se quedara en la Chile, lo cual ya era muy anecdótico. Y entonces Florencio era muy amigo del rector de la época y entonces le pidió al rector que le entregara el dominio y que nos obligara a nosotros con una historia así como muy de jerarquía. Y el rector nunca nos dijo nada. O sea, el rector jamás siquiera mandó un telefonazo diciendo, oye, ¿por qué no le hacen caso a esto? Fue realmente, mira, estos son académicos, este es un proyecto de ellos, y si ellos quieren está bien, pero si no quieren también está bien, digamos. O sea, es como, yo lo encuentro un muy bonito ejemplo de cómo la academia te protege, si quieres, en un momento en que realmente necesitábamos ese apoyo institucional. ¿Qué te asustaba de que se fuera a otra institución esta cuestión? Muchas cosas. Ahora, yo era mucho más joven en esa época. Idealista. No, todo, la tenía toda. O sea, una de las cosas clásicas de joven que le pasara a Pedro también, que uno siente que sin uno estas cosas no son nada, ¿no? O sea, que uno es el único que puede hacer las cosas bien y garantizar que todo funcione, ¿no? Entonces yo sentía que nosotros, digamos, y yo en particular, teníamos una obsesión porque el dominio funcionara bien, porque respondiera, porque no se cayera, porque todo estuviera bien hecho. Yo era muy obsesivo con que afuera de Chile el .cl se viera perfecto, resolviera el sólido, tiro, claro. así, claro, que nadie, porque yo siempre suponía que la gente iba a pensar que en Chile las cosas funcionaban mal. Claro. Entonces yo quería demostrarles que no, que aquí sabíamos hacer las cosas bien. Entonces me aterraba cuando estas cosas caían en manos de otros tipos y llegaban y le escribían a los gringos, les decían puras tonteras. Entonces perfecto. Siempre me avergonzaba, digamos. Claro, entonces trataba de aparentar que el país era serio. Eso es algo de los chilenos, somos re buenos. Y entonces tratar de aparentar para afuera. Entonces todas estas cosas me dan susto, me dan miedo que se mal usara, que técnicamente no funcionara bien, que todo. Entonces, ahora yo creo que con los años he aprendido a veces en forma muy dura, digamos, a darse cuenta que uno nunca es indispensable. Y que hay equipos re buenos detrás, digamos. Entonces, pero cuando uno se va y deja las cosas en manos de gente buena, las cosas funcionan. Eso es cierto. Pero yo creo que sí jugaste un rol importante, porque al final, si esto hubiera quedado en manos del gobierno, probablemente o sea, yo conozco dominios que funcionan pésimos. Así es. Hasta el día de hoy. El de Albania. El de Albania. ¿Cacha que lo pasa que nos compramos fintu.al de Albania. De Fintual. Entonces llevo 3 meses molestando a Agustín para que funcione. Pero y no es mi culpa, es de Albania. No, hay casos de horror. Hay casos de horror y es normal también que ocurra. Eso también habla bastante bien del país en ese sentido, de Chile, porque también ocurrió en algún minuto que el gobierno descubrió Internet y el gobierno dijo, oye, no, pero .cl, obvio que algo tenemos que decir. Hicimos un acuerdo con ellos, tenemos una especie de consejo donde ellos participan. O sea, el gobierno está involucrado hoy día con nosotros, pero siempre aceptaron de que era mejor idea que la Chile lo mantuviera y que operara allá adentro, digamos. Yo creo que es con un cierto nivel de madurez, ¿no? De entender que está bien que tú quieres tener algo que decir sobre cómo se administra el dominio, pero no significa que lo tengas que administrar tú. Entonces, ¿quién es dueño de .cl hoy día? ¿Es la U? ¿Eres tú? Es la U. La Universidad de Chile es oficialmente el responsable del .cl. ¿Genera ingreso eso? ¿Cómo? ¿Es algo que genera ingreso? Sí, claro. Genera un buen ingreso hoy día para, digamos, nuestra escala, que es como la del departamento de computación y la facultad. A nivel de la universidad completa somos chicos todavía, pero no, somos proyectos, o sea, dentro de la facultad, no sé, será el tercer proyecto más grande, digamos, de ese tipo de tamaño. Oye, yo tengo una duda que a lo mejor es muy puntual, me la pueden editar después, pero en otros países se usa mucho, ponte tú, el gov. O el com.br, y nosotros no usamos eso. Eso fue una discusión, siempre nos acordamos, fue una discusión de un almuerzo con Pato Borlete donde tuvimos que decidir qué hacíamos. Cáchate. No había
nadie más y a nadie le interesaba. Parece que no vamos a editar esto. No, fue así, como almuerzo de servilletas, ¿ya? Y yo le decía a Pato, oye, deberíamos crear Gov y Edu, así nos parecemos a los gringos que hacen esto. Y Pato me hizo una demostración muy bonita de que sí, porque yo le decía, eso subdivide el dominio y hace más fácil de manejar estos dominios. Y me hizo una demostración muy bonita de que si tú subdivides un árbol y que tiene millones de nodos y lo subdivides en 4, eso no significa nada. No cambiaste toda la razón. Que si de verdad quisiera subdividir por carga o algo así, tenéis que tener un n que puede crecer en los subdominios, ¿cachai? Si tú dividís 4 subdominios, te encontrás con el mismo problema recursivamente un poquito más tarde nomás, pero no. Claro, entonces técnicamente, y los nombres quedan más largos y qué sé yo. Era mi profe además en esa época, así que toda la razón. Y es experto en árboles, búsqueda binaria, esas cosas. No, y aparte, no estar discutiendo de árboles. Siempre he encontrado feo el .com.br o el .com.ar. Como... No, quedan los nombres muy largos. Había, nosotros, por ejemplo, cosas tontas como MIT.edu, digamos, suena bonito. uchile.cl suena bonito, pero un uchile.edu.cl y además a esa altura teníamos el DCC detrás, entonces tendríamos que ver la página web y hacer www.dcc.uchile.edu.cl, o sea, había empezado a ser muy burocrático. ¿Verdad? Así que y ahí lo votamos, sí, fue una decisión de servilleta. Hay una cosa media de nacionalista igual de los argentinos, los brasileños, de tener su com, de .com. Pero se ha ido perdiendo. En el fondo, yo creo que al final Pato fue súper visionario en esa discusión, porque todos los países que han implementado EduCom, etcétera, lo están desarmando o están haciendo un tremendo negocio que es volver a vender los dominios en el top level domain, digamos. Claro. Pero en el fondo es un error tener esos subdominios en dominios de país, digamos. Y para futuro, ¿estáis viendo algo así de significativo, así de brígido? A ver, yo creo que el futuro es tremendo. Yo en el fondo, en los años 90 nosotros hicimos hartas predicciones de, por ejemplo, trabajamos en el proyecto Enlaces para llevarle computadores a los colegios, donde sentíamos que las tecnologías de información y comunicaciones como que iban a revolucionar la sociedad, ¿eh? Y yo creo que esa es una promesa que no hemos cumplido, si tú quieres. O sea, en el fondo es verdad que ha cambiado mucho la vida de los universitarios, la investigación, o sea, muchas cosas han cambiado y la digitalización ha revolucionado muchas cosas, el mundo de las finanzas, por supuesto, ¿no es cierto? Claro. Pero no es una revolución radical. O sea, no es que todo el mundo esté viviendo en una forma totalmente distinta que hace 20 años atrás, ¿ya? O sea, cuando yo pienso cómo yo trabajaba y me movía en la ciudad donde vivía, etcétera, 20 años atrás hoy día, es más o menos lo mismo con algunas chorezas, digamos, como esto de estar conectado a internet permanentemente. Pero no es radical, ¿ya? Yo tengo la impresión de que en 20 años más sí va a venir eso no va a ser cierto. Yo creo que nos equivocamos un poco en la velocidad de esa revolución. O sea, en los años 90 pensamos que iba a ser, o sea, que tú venías computadores en los colegios y cambiar la educación. Claro. Eso no es tan fácil, pero yo creo que va a hacerlo, o sea, va a venir, porque en el fondo es como esta sensación de que los efectos se multiplican, ¿no es cierto? O sea, el ancho de banda ha crecido 10 veces en los últimos 10 años más o menos. La capacidad de almacenamiento, la resolución de las pantallas, la capacidad de procesamiento. Sí, el desarrollo exponencial. La cantidad de usuarios. Claro, todo crece exponencialmente y todo junto crece exponencialmente. Exacto, y muchas de estas cosas se multiplican. Es como, por ejemplo, tú pensáis, ¿por qué hoy día podemos ver películas en Netflix? 10 años atrás yo fui a Corea del Sur y ellos me plantearon que querían transmitir televisión alta definición por internet. Y yo no se los dije, pero pensé, internet no, jamás, o sea, eso no va a funcionar, internet está hecho para eso. Están hablando tonteras, o sea, obvio que la televisión es otra cosa. 10 años después eso se vuelve algo trivial y que ocurre en la casa de muchas personas normales, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo, por la multiplicación, no es solo el crecimiento exponencial del ancho banda, que igual fue necesario. Además, tienes capacidad de compresión y descompresión en los equipos. Tienes capacidad de almacenamiento en memoria y disco para poder guardar estas cosas y hacer buffers en el camino. O sea, tenía escala para ofrecerle a mucha gente, por lo tanto, buen negocio. Y eso es un montón de factores, que no solo uno. Y, por supuesto, Netflix tiene la cantidad de usuarios que necesita. Sí, la demanda de la sociedad por que tampoco existía. Y que también es exponencial, porque eso es cuadrático en general los usuarios, pero más o menos anda por ahí. Entonces, en el fondo, mi sensación es que hoy día estamos en una situación donde es factible hacer muchas cosas de golpe, ¿cachai? Como que de golpe se vuelve posible hacer cosas que soñamos hace 10 años atrás y que no eran posibles en esa época. Y eso todavía como que no se nota mucho. O sea, gente como ustedes, digamos, que dicen, oye, podemos hacer fintech, una cuestión súper distinta. Y eso, ustedes no crearon ninguna tecnología que habilitó que eso fuera posible. Se dieron cuenta de que hoy día es factible las herramientas, un negocio, ¿cachai? Sí. Eso está lleno, yo creo, de oportunidades como esa. Uber, esas cosas, al final no es que hayan inventado gran cosa, más bien están
tomando una oportunidad que estaba ahí que nadie había visto. Entonces, yo creo que está lleno de esas cosas. ¿Qué estás viendo en educación en ese sentido? Está lleno de cosas. Justo iba a preguntar eso. ¿Ah, sí? Está bien. Lo que sí, antes de decir mis predicciones, primero me he equivocado millones de veces en las predicciones. El disclaimer. Con Netflix. Yo llevo como 30 años haciendo predicciones equivocadas, así que ya sé que me equivoco. Eso seguro. Entonces. Lo otro es que muchas veces le achunto a la predicción, pero no al tiempo. Ya. Y eso en estas cosas es súper grave, porque en el fondo, o sea, en general lo que yo voy a decir probablemente va a ocurrir, pero puede que no ocurra en los próximos 20 años, sino que en los próximos 50. Y eso, para cualquier tipo que hace un negocio, es como decir que fatal, no va a ocurrir. Sí, bueno, ocurrió. Entonces, no me crean demasiado, esa es la primera cosa. A ver, en educación yo creo que, y a todo esto es genérico, yo creo que en cualquier industria que tú pienses, estas cosas también se aplican de una forma u otra. O sea, es radical. Yo creo que toda la sociedad, nuestra forma, la familia, nuestra forma de relacionarnos, la radio, la televisión, los podcasts, o sea, todo va a ser totalmente distinto a lo que es hoy día. Entonces, la educación no se libra de eso, de hecho probablemente va a ser de los primeros en ocurrir. Una experiencia interesante nuestra era que cuando hicimos internet, el mail, lo primero que hicimos fue aplicarlo a nuestra vida cotidiana en la universidad y cambiamos la universidad y la forma de enseñar, si tú quieres, debido a esas tecnologías, sobre todo la forma de investigar más que enseñar en lo que era internet inicial, digamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esto va a pasar lo mismo, o sea, la educación y sobre todo la educación superior, yo creo se va a ver rápidamente afectada por las nuevas tecnologías. Mi impresión, algunas predicciones rápidas, digamos, yo creo que las clases como las conocemos van a dejar de existir. Ya. Yo creo que la docencia que es de la Edad Media, digamos, y que no ha cambiado mucho, digamos, en los últimos siglos, que todo esto es un tema muy peligroso porque es algo que sabemos que funciona, en promedio, no funciona siempre, pero seguro que nunca fue clase, y nunca le sirvió para él el modelo. Pero ahora hace clase. Claro, pero los alumnos tampoco van. Puse asistencia obligatoria. Eso es lo que hacen los profes. Entonces, en el fondo, yo creo que eso hay que abandonarlo. O sea, en el fondo tenemos que abandonar la batalla por tratar que los alumnos vayan a clases y sigan el modelo que no quieren seguir. Y tenemos que aprender a enseñar, ojalá mejor que antes, ¿no es cierto?, usando las nuevas tecnologías. Y eso no es trivial, porque es totalmente distinto. Claro, tú ves Coursera, esas cosas, y ya está resuelto el problema. No, pues no está resuelto. Eso es llevar la clase y nadie aprueba. O sea, a la gente le va mal en esos cursos en general. Salvo Pedro, seguro que le va bien. ¿Por qué todo contra Pedro? Todo contra Pedro. Porque sería el raro del grupo. Estamos todos de acuerdo. Sí. Pero en el promedio, la gente necesita mucho más autodisciplina, no tenéis asistencia con un profe aunque no sea obligatorio, tú tenías un horario y tenéis que ir a clase. Ahora no tenéis nada. Claro. Entonces, si tú no tienes una autodisciplina hiper estricta, no funciona, digamos, y esto es abandonar y qué sé. Entonces, tenemos que encontrar una forma de tener educación que es un poco online, que tal vez un poco presencial, no sé, una vez cada 15 días nos juntaremos a discutir, suponiendo que la gente hizo su pega, que en Chile eso es aún peor, porque el mundo anglosajón es un poquito más serio, y para que hablar los asiáticos, hacen todo lo que uno les pide, pero tú sabes que acá en Chile tú les dices a los cabros leanse esta cuestión y no lo leen nadie, y lo ven a leer ahí en clase rapidito para tratar de aparentar que lo leyeron. Entonces, ¿cómo manejar eso en Chile? Yo creo que es más difícil que lo normal y tenemos que aprender Entonces, mi sensación es que la educación en 20 años más no la vamos a reconocer. Va a ser una cosa totalmente distinta. Va a haber un profesor, va a haber una universidad, en fin, pero tal vez vaya a tener la mitad de los estudiantes fuera del campus y nunca en su vida han puesto un pie en el campus. ¿Te fijas? Tenemos que y probablemente es mucho más personalizada. Mi sensación es porque esto te permite, la gracia de digitalizar la educación, y que te permite saber exactamente qué está haciendo Pedro, ¿no es cierto? O sea, tú veis que no vio ni un video, nunca asistió y que le va bien. Entonces, probablemente lo va a dejar tranquilo. ¿No? Este gallo aprende solo y ve lo mismo. Deberíamos haberle predado el título de ingeniero y para qué hacerle pasar 6 años perdiendo el tiempo. Eso siempre pensé. ¿Cierto? Y hay otros que tú decís, oye, este gallo está viendo todos los videos, pero no está aprendiendo nada, entonces necesito hacerle una atención personalizada, a lo mejor está quedando dormido mientras está viendo el video porque las tareas demuestran que no está entendiendo. Lo tomáis en forma temprana, le hay más ejercicios, más refuerzos, lo poniendo otro track. ¿Cachai? Tú podrías hacer. Sí. Oye, ¿y para tus hijos tú te has preocupado especialmente de... No. ¿Tienes otra pregunta? A ver, no. Es que yo tengo una hija, tiene 2 meses. Entonces, ella en 20 años más va a ser otro mundo. Entonces,
¿la voy a meter a un colegio con pizarrón y todo eso? ¿O que Elon Musk tiene como unas institutrices que van a... Claro. No, yo creo que tienes que meterla al colegio. No sé. Es muy difícil. Yo no he innovado con mis hijos mucho. Peligro. Como te conté, tengo trillizos además, lo cual ya me hizo... Pero ahí puede hacer un test APC. Podría haber hecho grupo control. Claro. Bueno, aprendí varias cosas con los trillizos. Una de esas es que la educación... Una cosa muy importante con mis trillizos es que el hardware es súper importante. O sea, en el fondo... Lo que viene... Claro, esa discusión clásica de si es aprendido o genético. O genético, origen, ¿no? El nurture versus nature, ¿no? Hay mucho nature, ¿no? O sea, tengo trillizos que nacieron el mismo día, en el mismo lugar, que han sido sometidos exactamente a la misma relación con nosotros, por definición. Claro. Y son 3 cabros totalmente distintos, o sea, súper distintos. Y tuvieron problemas distintos, visiones distintas, viven en lugares distintos. Ahora, también debe haber una cosa, tal vez, de que al ser trillizos tú tratas de diferenciarte, pero son distintos desde guagua, ¿cachai? O sea, en la incubadora se comportaban de forma totalmente distinta uno de otro. Entonces, no, hay impresionante o sea, tú traes una gran parte de tuya y ya viene, digamos. Y la misión de los padres, yo creo, es más bien contenerte, ¿cachai? O sea, es como limar tus extremos, digamos, y tratar de hacerte un ser más sociable dentro de este mundo, pero hasta llega, digamos, ellos no te forman, ¿cachai? Es como que te contienen, ¿eh? Eso es más bien... Bueno, entonces, en el fondo no he aplicado mucho a mis hijos y las cosas que he hecho a veces me he arrepentido o no estoy seguro si era buena idea. Por ejemplo, nunca me han gustado mucho los videojuegos a mí. Encuentro un área un poco rara, así, me recuerdan un poco como a los casinos, esas cosas así que son esos juegos un poco adictivos, peligrosos, raros, que no me gustan mucho. Entonces, yo nunca les compré videojuegos, ni le decía, no, para eso tiene el PC, juegan en el PC. Y los juegos en los PC siempre son mucho más rascas y todos los amigos jugaban en las consolas. Claro. Entonces, al final, me acuerdo que al final hasta hicieron una vaca entre todos y se compraron una consola vieja, una compañera, que era la generación pasada. O sea, eran como los parias de su grupo de amigos, digamos. Y después no quedé muy convencido de la idea. Y a veces pienso hasta que metí las patas, porque, por ejemplo, no sé, esta idea de que va a haber un área interesante de trabajo en pilotos de drones. Claro. Y la teoría es que los drones se van a manejar con las mismas tonteritas con las que manejan los videojuegos, porque los cabros saben volar en videojuegos, eran mejor que cualquier piloto profesional. Entonces le ponía eso mismo con un dron, el que está listo, digamos, y está entrenado. Y mi hijo no. Entonces tú realmente decís, de una de esas les quité una profesión. Pero claro, ya le quitaste la posibilidad de ser piloto de dron. Quizás cuántas otras. Entonces, es muy difícil la tarea de los padres, yo creo, en este mundo donde no sabemos cómo va a ser el mundo. Sí. Y en el fondo yo creo que tenemos que aprender a vivir en esa incerteza. O sea, yo creo que lo principal es entrenarnos nosotros y los hijos, donde en realidad no sabemos si las reglas son mantenerse adaptables. Tienes que definir reglas, porque a los niños tienes que definir las reglas, es parte importante que tienen que aprender. Pero también tenéis que estar dispuesto a cambiarla, digamos. Claro. Te das cuenta, oye, esta cuestión no está funcionando. Tienes que ser mucho más adaptable que lo que eran los papás de los años 50, digamos, donde había como una especie de set de reglas preconcebidas, donde habían chicos que se rebelaban y que eran la crema y que sea, pero para el promedio funcionaban. Sí. Hoy día como que nos deprivaron de eso, ¿no sé? O sea, era como la regla de 2 horas al día de televisión. O la típica regla de que hay que tener una profesión, por ejemplo, es muy como de la generación tuya. Exacto, o sea, exacto. Se aprendió eso. Yo creo que probablemente hay que mantener la línea de que ojalá tengas una profesión, digamos, pero probablemente esa profesión no va a ser la profesión de toda tu vida. Yo quiero que mi hijo como que aprenda a programar y vaya a la U al patio. O sea, que programe en su casa y vaya ese es como mi modelo ideal, ¿no? Y quiero conectarlo con otra pregunta que tengo, que es ¿quién va a hacer todas estas cosas? O sea, ya hay una crisis de falta de programadores y desarrolladores. Como, incluso nunca te conté, pero yo hace como 10 años dije deberíamos hacer una universidad que fuera solo para programadores y que se llamara Universidad Piquer. De hecho, te juro que pensé en eso. Que hacer Pinea, pero... No, estáis loco. Y ahora estoy convencido que tiene que llamarse Piquer. Pero casi hice una universidad yo. Pero, ¿en serio? Sí, mira, lo pensé. Ahora era una universidad más genérica que la tuya. Pero vi que tu proyecto, o sea, hacer una universidad significa que en 30 años podéis tener una universidad buena. Ya. Entonces me deprimí. Pero no soy tan largo plazo. Pero una universidad que agarre pura gente que no va a entrar a la universidad y enseñarle a programar desde octavo básico, primero medio. Yo creo que
y esto con Pato Bolé también tenemos es una de mis predicciones, que Pato cree que no. Yo creo que todos vamos a programar. Esa es como yo creo que en el futuro programar va a ser como leer, escribir y programar. Sí, también creo. En el fondo, supongo que cuando se inventó la escritura habían unos pocos expertos que sabían escribanos, escribir, había que digamos, pedir, es una profesión. Sí. Yo creo que la programación va a estar en manos de todos, ¿ya? Y van a haber lenguajes de programación para todo el mundo. Y claro, por supuesto van a haber novelistas, poetas, que van a ser programadores estrellas, digamos, como ustedes. Claro. Pero no, o sea, yo creo que tenemos que crear un universo, digamos, una civilización, donde todos programen, de modo que puedan resolver sus propios problemas. O sea, lo que hay que evitar, a mí me pasa en la universidad, por ejemplo, a nivel central, nosotros tenemos una unidad de desarrollo. Yo no puedo, hoy día no es escalable estar desarrollando todas las aplicaciones que la universidad necesita. Entonces lo que yo tengo que lograr, que no lo he logrado, pero es mi plan, es los datos institucionales son míos y yo les doy unas APIs y una web service, lo que tuviera ahí, digamos, de acceso a los datos. Los datos son oficiales vean cómo y les digo, estas son las reglas. Claro. Pero tú arréglalas, digamos, y te programáis en la interfaz que tú te gusta, en el lenguaje que eso me da lo mismo. Pero tienes que respetar la interfaz conmigo y yo me encargo de darte los datos y el documento de desarrollo. Y tú puedes hacer outsourcing de eso, puedes desarrollarlo tú mismo, como tú quieras. Al final, el verdadero recurso escaso yo creo que es un solo cerebro que entienda el problema que tiene que resolver y tenga la capacidad de programarlo. Como que exacto. Al final... Y yo creo que vamos a tener que abandonar la línea clásica de los programadores, que era como que nosotros entendíamos los requerimientos. Todo, ¿no? Claro, todo, teníamos que, claro, pero el requerimiento era todo. Sí. Porque tú tenías los datos, es como decirle, prográmate un auto que se maneja solo, un auto autónomo, y decir, ya, tú entonces averigua todo. Claro. O sea, olvídate, ¿no? Eso no va a funcionar. Yo necesito delegarte, tengo que tener unas cajitas negras que hacen cosas mágicas y que yo tengo que aceptar. Y yo creo que los programadores tenemos que aceptar ese mundo, que es un mundo que no nos gusta mucho, porque en general, como venimos de la generación donde hacíamos todo, nos gusta entender todo. Entonces tú en general querís que, pero muéstrame tu cajita y cómo lo hace y cómo está programada, porque yo no quiero llegar y usarla, pero una de esas publicité mal, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que eso vamos a tener que abandonarlo, ¿cachai? Porque no es escalable. Claro. En el fondo vamos a tener, y tenemos que limitar la responsabilidad, es decir, ya, tú te comprometes a que me hagáis la API ABC y cumplís con las normas tanto y en el tiempo yo diría que tanto. Nosotros ya renunciamos a eso. Okay. O sea, esa es la es que si no podís, yo creo que no puedes escalar. Imposible. Si quieres mantener full control. Nosotros hoy día estamos usando librerías y cosas y pegoteando. Y no tiene mucha idea de cómo hace eso. No hay tiempo. Exacto. Y ya disponibilizamos una API y Agustín nos tiene a todos programando. De hecho, el CEO Rakuten también decía eso, que todos los empleados tienen que programar. Yo creo que es un buen modelo, es un modelo que todavía estamos lejos, y de hecho, y eso implica enseñar programación en los colegios, igual como enseñas literatura y matemática, digamos. Yo creo que tienes que... Así que la Francesca va a empezar a ir a un vespertino de programación. Yo encuentro muy interesante eso que dice José Miguel. O sea, de todas maneras, por ejemplo, el Ministerio de Educación podría fomentar algo así en los cursos de computación que hay en los colegios. O sea, van un poco en esa línea. Hay una línea nueva, digamos, donde han aceptado la idea y están empezando a mirarla. El problema de la educación chilena es que tienen un currículum totalmente saturado de cosas inútiles. Claro. De hecho, entre mi generación del colegio y ahora, yo creo que como que el primer año de ingeniería entero lo enseñan en el colegio. O sea, todo lo que... En algunos colegios. Primer año, tal vez no, pero está en el currículum, eso es lo peor. Claro. O sea, no lo enseñan, el profe no lo entiende, pero está en el currículum. Entonces, claro. Oficialmente se enseña. Entonces significa que hay que perder tiempo en esas cosas, en una materia que es inentendible. Y que además no sirve nada porque es física, es mecánica, esas cosas típicas de aceleraciones. Que la gente igual no las entiende, es bonito, digamos, pero nadie lo entiende. Y en cambio tú tenés que sacar cosas del currículum y meter cosas útiles como programación. Claro, pero esa materia es PSU, entonces tenés que pasarle después en el preuniversitario, te la ponen y además los cabros en los últimos cursos totalmente orientados a aprender PSU y por eso hace que todo ese currículum de cuarto medio no sirve nada en realidad. Bien. Oye, creo que llegamos al tiempo, pero... no le he dicho nada de lo importante. Todavía no empieza la materia. Siempre todavía no nos entusiasmamos. Sí, se pasó volando. En verdad menos, como 38, porque estamos hablando de otras cosas. Sí, para cerrar, para pasar el último mensaje nomás, estoy en una campaña en la Universidad de Chile, porque estoy director de TI, así como ese típico director de informática, así, ese nerdo insoportable. Ese eres tú ahora. Ese soy yo, exacto. Genial. Entonces, estoy en una campaña de transformar esto en una vicerrectoría, que las vicerrectorías son así como la gerencia general, si tú quieres, de la universidad, y que tienen la gracia que generalmente están en manos de académicos, ¿ya? Entonces están en la discusión estratégica de para dónde va la universidad. Mi impresión es que eso en todas las empresas está empezando a pasar, o es una necesidad, de que tú ya no puedes seguir pensando que informática es un profesional que sabe súper bien su tema,
y que el gerente general le dice, oye, necesito esta cuestión. Totalmente. Y él la implementa. ¿Te fijáis? Es mi tema. Eso no puede ser porque no... Lo que significa lo que llaman la transformación digital, que en el fondo es la innovación, el cómo repensar tu negocio en base a la tecnología. Necesitas al tipo del negocio y al tipo de la tecnología que te diga qué se puede y qué no se puede. Y tienes que tenerlo en la mesa estratégica. Al mismo nivel, claro. Tienes que estar hablando uno a uno. Porque si no te arriesgas a que el jefe dice vamos a implementar esto y no se puede. Claro. ¿Cómo le decís que no al o jefe? El costo es altísimo. Y no tiene ningún sentido. Claro. O estáis perdiendo tremendas oportunidades de cosas que son triviales de implementar. Claro, muy cerca. Y te pueden generar un negocio gigantesco. Te pueden cambiar radicalmente tu forma de hacer el negocio. Perdona, ¿y la vicerrectoría cómo se llama? ¿Qué es? Eso es una buena pregunta. Ya. Okay. Estamos pensando que sea algo así como vicerrectoría de nuevas tecnologías o vicerrectoría de innovación digital. Transformación digital habría sido un buen nombre, pero está tan como manoseado el término que no me gusta. Suena demasiado a que creaste la cuestión que estaba de moda. Pero la idea es esa, es una vicerrectoría que por supuesto TI está dentro de eso, pero donde tú tenés al lado, digamos, todos los nuevos proyectos, como por ejemplo, cómo hacer la transformación de la docencia, cómo hacer la transformación de la investigación. Cómo puedes hacer docencia regional, masiva. Ese tipo de discusión va a estar en ese lugar. Bacán. Lo encuentro la raza. CTO de la Universidad de Chile, algo eso, así. Eso. No, el CTO lo tengo. El CTO es Alvise Bolsi, que trabaja conmigo y que él es el que de verdad entiende de la tecnología actual y que está de moda. Es como usted, que programa, que cacha las cosas. Que yo ya no. Yo me quedé así con Linux y C, digamos. Ese es mi nivel tecnológico. Entonces, yo creo que el CTO es él. Yo siento que es. Como te digo, es como una especie de gerente de estrategia digital, una cosa así, ¿no? ¿Te fijas? Sí. Necesitas al CTO que de nuevo te diga qué se puede y qué no se puede. Tienes que subirlo también a esa conversa. Claro. Pero tú necesitas tener un gerente que esté mirando la estrategia completa y que esté en la conversa política de qué se puede, qué no se puede y qué es urgente. ¿Y cómo va a ser la universidad en 20 años más? Vicerrectoría de APIs, ¿no? No me suena que no es un buen nombre. No quiero desilusionarte, Pedro, pero creo que no es un buen nombre. Oye, muchas gracias. Bacán. Se nos pasó volando el tiempo. Muchísimas gracias, José Miguel. Y ni mencionamos inteligencia artificial. Me siento orgulloso de no haber hablado de algo tan... Por favor, no lo mencionemos nunca. Pero es obvio que es un gran tema, sobre todo para la universidad. Si lo piensas, o sea, en el fondo... Yo creo que hay grandes aportes muy simples que uno puede hacer, que no es solo la inteligencia artificial, es también los datos, ¿no? O sea, en el fondo, si tú tienes a los estudiantes conectados mientras están en clases, sabes todo de ellos. Claro. Es casi como si tú eras en clase y tú tuvieras un electroencefalograma de lo que el tipo está haciendo, digamos, ¿cierto? Tienes información que nunca antes habíamos tenido y en forma masiva, ¿no? Entonces, obvio que aplicar la inteligencia artificial, de predecir, oye, sí. O sea, a la primera clase te van a decir, oye, tú estás en riesgo de reprobar esta cuestión si no pones atención. Como el gato, te gané. Te reprobé. Claro, te reprobado. Todavía todos los ramos. Usted no tiene ninguna chance. Vaya. Y ese tipo de cosas son extraordinariamente útiles. Obviamente hay que aprovecharlas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que Pedro iba a los buzzwords. O sea, podemos hacer un final del podcast, una serie de buzzwords para... No, por supuesto. Blockchain. Big Data, blockchain. IoT. Ese es muy viejo. No, dale, todavía. No, nosotros vamos a hacer todo. Eso. Dale, gracias. Gracias, José. Ya, gracias a ustedes. Gracias a nuestros auditores. Chao, chao.